Grietas, baches y socavones. Año con año tenemos los mismos problemas. ¿Hay una solución viable e inmediata para nuestras carreteras para este 2025? Descúbrelo en nuestro reportaje. ¿Se podría prevenir el daño en las carreteras? Esta y otras interrogantes las abordaremos junto a nuestro invitado, el director de la empresa Marnos en Guatemala, con quien además hablaremos del cuidado y mantenimiento de las carreteras. Nos importa mucho lo que ustedes opinen. Es por ello que revisaremos junto a Jimena Santiago cuáles fueron las respuestas a la pregunta ¿cuál es la ruta o autopista del país que necesita mayor mantenimiento? No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Soy María Luisa Gómez. Comenzamos. Guatemala no se detiene. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste horas en una carretera nacional? Definitivamente este año hemos tenido un invierno difícil, con aguaceros fuera de lo normal que evidentemente han afectado las carreteras, pero la pregunta principal es ¿qué podemos hacer para que el próximo año los resultados sean distintos? Ahora que sabemos los enormes desafíos que tenemos, Jimena Santiago, junto al equipo de Guatemala no se detiene, salió a una de las principales carreteras del país, la autopista Palín-Escuintla, para retratar el caos que puede causar no dar mantenimiento a las carreteras. Esto fue lo que encontraron. Nos encontramos en el kilómetro 40 de la Ruta al Pacífico, en donde previamente se ubicaban las garitas del peaje de la autopista Palín-Escuintla, un tramo carretero que estuvo concesionado durante 25 años a la empresa Marnos, cuyo contrato finalizó en mayo de 2023. ¿Cuáles han sido los efectos en el mantenimiento de esta carretera desde esa fecha? Veámoslo. En 2023, Fundesa realizó una proyección del deterioro que tendría este tramo sin mantenimiento. Luego de un año, se cumplió el pronóstico. Esta carretera descendió entre 55 a 60 puntos en el índice de condición del pavimento. Una de las primeras señales del desgaste en la carretera son las fisuras, las cuales se sellan a tiempo. Por ejemplo, con ligas asfálticas, evita que ésta se agrave. De no prestarle atención, esta podría evolucionar a un bache. Hay trabajos de tratamiento de grietas en la carpeta de rodadura, que eso es mucho más económico y protege por más tiempo, hace más durable, digamos, el trabajo de las carpetas de rodadura. Cuando se trabajan a tiempo. Grietas, el sello de grietas es un trabajo muy conveniente. Y obviamente la limpieza tiene que ser sumamente eficiente para proteger esa red vial. Y es que la falta del mantenimiento a esa fisura que vimos previamente ocasiona que se generen otros daños aún más grandes en la infraestructura vial, como son los baches. Sin embargo, existe un método que puede aplicarse y tecnologías para mejorar esta infraestructura y evitar que se agrave. Y en la carpeta asfáltica, la capa de la carpeta asfáltica, pues podemos utilizar unos interlayers de fibra de vidrio. La fibra de vidrio es más resistente que el asfalto, la cual no deja que se reflejen las grietas y no deja pasar el agua tan drásticamente ni tan rudo que entonces el agua se queda en un nivel, baja a un nivel más despacio sobre la grieta existente. Entonces esto lo que hace es que estos geosintéticos a la larga alargan la vida útil y retardan su mantenimiento. Entonces podemos llegar hasta 2 o 3 ciclos más
para no hacer el mantenimiento. Nos encontramos en el kilómetro 44 de la ruta al Pacífico, en donde ya se están haciendo trabajos para arreglar este tramo. Recordemos que hace unos meses hubo un socavón y esto es la consecuencia más grave de la falta de atención a esa fisura y a ese bache. En los últimos meses esto ha generado un impacto en temas logísticos. Por ejemplo, los costos han aumentado de un 15 a un 25% en los transportes, ya que han buscado otras vías y han gastado más combustible para llegar de un punto a otro. El colapso que hubo en el kilómetro 44 se dio principalmente por falta de limpieza, falta de un mantenimiento adecuado para que se mantuvieran limpios los transversales y que pudiera pasar todos los niveles de agua que venían de los volcanes. Realmente se gasta más combustible, más tiempo, los pagos a los trabajadores del transporte son mayores, porque en el transporte, que es un servicio que está íntimamente vinculado a la movilidad, al estar detenidos estamos absorbiendo un costo por esa razón. Además de la distancia mayor y la dificultad, digamos, de la carretera. Entonces todo esto suma en negativo hacia los transportistas. Guatemala no se detiene. Bueno, y esto fue un claro retrato de que tenemos que cambiar la forma en la que el país le da mantenimiento a las carreteras. Esta fragilidad de la vía pública afecta la vida del ciudadano, el bolsillo y también la economía del país, ya que aumentan los gastos de transporte y el costo de mantenimiento de los vehículos. Por eso, en nuestro segmento Micrófono Abierto, salimos a preguntarte cómo evitar que se sigan desconectando comunidades por el deterioro de las vías. Adelante, Luis Carlos, cuéntanos qué les preocupa a los usuarios. Perfecto, ¿está listo? 1, 2, 3. Después de ese conteo y contarle a Jimena que ha salido varias veces en televisión, nos gustaría saber, don Hugo, ¿cómo se podría evitar que el transporte pesado u otros vehículos desconecten colonias y comunidades? Lo que deberían de hacer prácticamente sería hacer nuevas carreteras para que no haya ese tráfico de tráileres y camiones pesados aquí en el periférico, ¿verdad? Y evitar todo eso. Eso es para carros pequeños. Muchas gracias, don Hugo. Ahora hablamos con doña María. De que afecta, pues, porque vamos a hacer. Tengo que ir a recoger a la nieta. Después doña María tuvo que ir a traer a su nieta. Así que regresamos con don Hugo, a quien le preguntamos, ¿cómo podríamos evitar el mal estado en las carreteras? La infraestructura para darle mantenimiento tiene que ser por lo menos revisándolos cada mes, los puentes, a ver qué hacen falta, porque en veces se agrietan o no sé, pero hay como le dijera yo, muchos problemas en lo que es en el asfalto, en todo, porque hay carros que llegan a golpear las barandas de los puentes y ahí lo dejan y nunca lo llegan a reparar. Para Pablo, debería haber vías exclusivas solo para el transporte pesado. Pues yo pienso que tendrían que haber otras vías alternas, ¿verdad? Para que puedan pasar estos camiones y que no tengan que pasar todos acá junto a todos los automóviles, sino que hacer vías solo específicamente para esos camiones, ¿verdad? Los trailers, ya que siempre hay dificultad con los peatones, carros y los trailers, ¿verdad? Porque se juntan, se aglomeran y eso es lo que causa los choques. Y sumado a eso, las imprudencias, ¿verdad? Que no se sabe si los transportes, los trailers están bien, si están bien el equipo, el carro, el motor, y salen a manejar solo así, ¿verdad? Mientras que don Gastón concuerda con Pablo que deberían existir rutas alternas. Comprendo de que aquí lo que habría que hacer es buscar rutas alternas para que no pasen el transporte pesado. Tenía entendido de que hace algún tiempo se tenía programado o había un proyecto de hacer un anillo periférico alterno para el transporte pesado. Considero que eso sería una buena alternativa. Muchas gracias, don Gastón. Ahora continuamos con Rosario Vázquez, a quien le preguntamos cómo dar un mejor mantenimiento a la infraestructura de la ciudad. Pues el mantenimiento frecuente para evitar planes futuros, pienso. Esa es mi forma de pensar. Tiene que haber mucha comunicación entre ellos para que se pueda tener un mejor mantenimiento a los puentes y evitar accidentes.
Y es así como terminamos este micrófono abierto. Esperamos que se hayan sentido como don Hugo y doña María. Pues me sentí bien. Bien. Ah. Eso sería todo. ¡Ay, qué alivio! Guatemala no se detiene. No te despegues de Guatemala no se detiene, porque más adelante hablaremos con un representante de la empresa que daba mantenimiento a la autopista Palín-Escuintla, que nos contará cómo evitar problemas como el del hundimiento en el kilómetro 44. Ya está listo en nuestro estudio y esperamos que tú también en casa lo estés. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Pivaral, trabajo en la Mesa de Infraestructura de Guatemala no se detiene. ¿Por qué hay daños en carreteras, como el reciente en el kilómetro 44 ruta Palín-Escuintla, que se tardan mucho en reparar? Esto es como en todo bien de infraestructura, deben de tener mantenimiento, el mantenimiento menor y el mantenimiento mayor. El mantenimiento menor en esta carretera concierne a lo que son las cunetas y los drenajes. El mantenimiento mayor, el tema se relaciona más con la limpieza de puentes y bóvedas, que a su vez tienen que tener un seguimiento continuo sobre cómo estos funcionan para dar servicio a la población en la conectividad. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Qué bueno que continúas en Guatemala no se detiene. ¿Es posible sustituir la cultura del bacheo, es decir, de ser reactivos cuando hay un bache o un hundimiento, a una estrategia más preventiva? En la segunda parte de nuestro reportaje, Jimena Santiago y el equipo nos presentan consecuencias de las decisiones que no se han tomado, pero aportan las acciones de por dónde deben comenzar las autoridades para que esto no se repita el próximo año. Guatemala no se detiene. Por cada fisura o bache que no se atiende en la carretera, cuando estas colapsan se generan consecuencias en los procesos de logística y transporte. Se dan incumplimientos de contrato incluso, y en ese sentido afecta a la parte legal, afecta a la parte de competitividad del país, digamos, porque no se puede cumplir con los tiempos, los plazos, y no puede competir un país cuando tiene limitaciones de esa clase. Entonces, problemas como ese tienen un efecto de múltiples impactos negativos, digamos, que sí afectan en general a la población. Para evitar estos escenarios hay una tarea pendiente y necesaria: un plan de mantenimiento de carreteras. Si tuviéramos un plan de mantenimiento en carreteras, pues las carreteras no tendríamos todos estos baches, porque realmente los baches son ya indicadores de que ya el pavimento está colapsado. Entonces los mantenimientos tienen que ser puestos en una planificación para cuánto tiempo se hizo el diseño y cuándo toca la nueva carpeta asfáltica. Los trabajos de mantenimiento deben realizarse preferiblemente durante la época seca, es decir, de noviembre a marzo, ya que durante este periodo se pueden hacer trabajos más eficientes y duraderos. Este comprende proyectos de limpieza, los cuales deben hacerse previo a la lluvia para retirar la basura y posterior a esta para eliminar los sedimentos. La capacidad de respuesta del ministerio está totalmente disminuida. Cuando sucede el tema del kilómetro 44, nosotros hacemos un inventario y dijimos, bueno, vamos a atenderlo, ¿qué tenemos? Y al obtener el inventario fue algo muy triste evidenciar que a nivel nacional teníamos únicamente 4 retroexcavadoras, de las cuales solo una estaba a funcionar y además estaba en Petén y no había un lowboy para ir a traerla.
Entonces, ¿cómo puede una institución servir a las necesidades de la población si la misma institución está tan derruida que funcionalmente no puede o no tiene la capacidad de hacerlo? Uno de los puntos importantes en la planificación del mantenimiento es comprender los riesgos geológicos y meteorológicos, ya que esto podría evitar que la infraestructura vial colapse. Tener clara la exposición a riesgos volcánicos, a riesgos hidrológicos, a riesgos geológicos, fallas, sismos, etc. Y una vez tenemos esa claridad, entendemos cuál es el grado de exposición que tiene esa infraestructura en particular a esos eventos, ya podemos tener una planificación mucho más clara de cómo se debe hacer ese mantenimiento. Cabe mencionar que en Guatemala existen geosintéticos que ya son aplicados en la construcción de carreteras y en los trabajos de mantenimiento, una tecnología que ayudaría a contar con carreteras en óptimas condiciones por un plazo más extenso. Les estaba mencionando un caso en Escuintla que se hizo, que se tuvo un ahorro de un 40% de solo movimiento de tierras en la carpeta asfáltica. Entonces, sí se puede hacer las cosas mejores, sí podemos hacer la infraestructura mejor. No solo nosotros como geosintéticos, hay miles de productos nuevos y tecnologías nuevas, pero creo que hay que tener un poquito de las autoridades tuvieran pues, el poder de decir estas tecnologías son las adecuadas u otras más para que todo funcione mejor. Según expertos, existen retos para contar con infraestructura vial que resista al clima y una de las limitaciones es el presupuesto, por lo que consideran necesario contar con políticas y estrategias que permitan abordar estos desafíos. Pero también hay un grado de respuesta que se le puede dar desde la normativa. Porque no vamos a poder diseñar para cubrir el 100% de los aspectos que pueden afectar la infraestructura. Para ese resto, para ese otro espacio que no podemos diseñar la infraestructura, debemos tener políticas que permitan la resolución de esas afectaciones de una manera rápida. El presupuesto de la nación no aguanta para hacer 1,000 kilómetros anuales de carreteras. No aguanta. Tenemos que hacer otra cosa diferente. Para cambiar la manera en la que se construye y se le da el mantenimiento a las carreteras en Guatemala, existe la iniciativa 5431, conocida como Ley de Infraestructura Vial. Recordemos que el 24 de julio regresó a la Mesa de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República para un nuevo análisis. Con esta iniciativa se pretende que los impuestos de la distribución del petróleo y de circulación sean destinados a construir y atender alrededor de 1.500 kilómetros de carreteras. Y creo que hay otro elemento importante, porque también está contemplando todas aquellas obras necesarias para hacer una adecuada protección de los tramos carreteros. Por ejemplo, hay temas de canalización, conducción de agua pluvial, por ejemplo, que tiene afectaciones, como lo hemos visto en el caso de la carretera centroamericana CA9, en el CA9 Sur, porque tampoco estaban contemplados recursos suficientes para darle los mantenimientos adecuados, no solo al tramo carretero, sino que a cualquier conducción de agua que afecta a la hora de hacer transversales o hacer el paso sobre las carreteras. Sin embargo, desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda plantean una ruta para reducir el impacto de las lluvias del 2025 en la red vial. Prevenirlo todo no vamos a poder. Lo que sí vamos a poder es reducir el nivel de riesgo de que sucedan este tipo de cosas. El monitoreo constante es algo que también vamos a implementar esto ya a partir del próximo año, en donde vamos a crear el Sistema Nacional de Monitoreo de la Red Vial. Viene todo esto de la mano de las básculas, de las cámaras, de los radares, también del despliegue de los regionales para que haga un monitoreo constante de la red vial y valiéndonos del uso de tecnología. Por medio de la Dirección General de Caminos vamos a hacer el levantamiento de todos los caminos a nivel fotogramétrico. Para que Guatemala cuente con carreteras en estado óptimo y que esa fisura no evolucione a un bache o peor, a un colapso de un tramo de la carretera, hay un punto esencial, que es la contratación del mantenimiento.
Trabajos que deben tomar en cuenta las características del terreno y las condiciones del clima, de modo que se ejecuten en la época seca. Además, el plan de mantenimiento de las carreteras debe adoptar el uso de tecnologías más eficaces, con el fin de optimizar los recursos y reducir costos. Una tarea a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¿Recuerdas cuando quitaron el peaje el año pasado de la autopista Palín-Escuintla? Tomar esta decisión sin un plan de mantenimiento pudo haber traído parte de las consecuencias que veíamos en el reportaje. Para continuar sobre esa línea, en Guatemala no se detiene, nos acompaña Sandro Testelli, director de la empresa Marnos en Guatemala, con quien buscaremos nuevas respuestas a esta problemática. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y muy buenas noches a ti, María Luisa. Gracias por este espacio y bueno, pues esperamos que sea un espacio atractivo para poder llegar a temas y llegar a procesos interesantes dentro de lo que es proyectos en Guatemala. ¿Fue un desacierto retirar el peaje y el mantenimiento a la autopista? Bueno, en ese sentido, creo que la autopista, en la estructura y en la historia que vivimos en los últimos 25 años, creo que el costo-beneficio de lo que representaba el pagar una tarifa para poder tener una eficiencia, seguridad y ciertos elementos que nos permiten la trazabilidad en tiempo y forma, pues creo que son elementos muy importantes para la consideración de un proyecto público-privado. El hablar de un desacierto o acierto, pues no me compete a mí el decirlo, pero creo que el haber dejado este proyecto de lado y no el generar nuevas iniciativas respaldadas en asociaciones público-privadas, creo que sí es un elemento que lo debe de considerar el gobierno de Guatemala para tener herramientas adicionales con presupuestos fuera de lo que es presupuestos públicos o recursos públicos que puedan dar procesos y que puedan dar incluso desarrollo adicional para proyectos que requiere y que necesariamente tienen que estar reflejados en la economía guatemalteca. Creo que sí, la experiencia que se tuvo y lo que se hizo en estos últimos 25 años fue el estar ligado a indicadores de servicio, en donde esos indicadores de servicio eran validados por el ente público, en este caso por lo que era la división de concesiones dentro de la estructura del Ministerio de Comunicaciones, y ahí se alinean los intereses. A final de cuentas, para nosotros era importante el cubrir y el cumplir con esos indicadores, y por otro lado tener un ente regulador que esté vigilando precisamente estos procesos. ¿Qué resultado da? Que a final de cuentas los proyectos se mantienen en tiempo y forma y dan un servicio estable por la vida, en este caso, de los contratos público-privados. Creo que estas herramientas deben de ser utilizadas en distintos elementos, claro, no en todos. Como te lo menciono, toda la parte de asociaciones público-privadas es un complemento y es una herramienta adicional a lo que puede representar actividades propias dentro de las capacidades financieras del Ministerio de Comunicaciones. ¿Qué tipo de mantenimiento preventivo se debe dar para que no se repita lo del kilómetro 44? Bueno, sí, es muy importante precisamente, y esta es parte de la diferencia entre hacer obra pública y hacer una obra fuera del ambiente público, es decir, bajo una estructura público-privada, sobre todo porque la obra pública difícilmente incluye indicadores tanto de servicio como de operación y más de mantenimiento, los cuales dentro de una estructura de una APP, como te lo mencionaba anteriormente, pues generan este alineamiento de indicadores y de servicio y de cumplimiento, por lo cual lo que obtiene el usuario dentro de una consideración pública a una consideración privada sí son distintas, sobre todo por la medición que corresponde a los indicadores de servicio, y esos indicadores son la base precisamente regulatoria, y este es el indicador que nos mantiene los activos en el mismo servicio en el tiempo, que eso es muy importante, ¿no? No nada más es construir la autopista, sino tener una visión del servicio que va a otorgar la autopista en el tiempo específicamente, ¿no? No nada más el año que se construye y los 2 años posteriores a lo que aguantan la estructura inicial, sino realmente lo que compromete estos estándares y estos contratos es que el servicio y todo lo que representa la estructura física del activo permanece en el tiempo. ¿Hay una estimación de cuánto se debe invertir en rutas críticas como la Palín-Escuintla?
Mira, los presupuestos, bueno, al final de cuentas, entendiendo que la red vial es responsabilidad, en este caso del Ministerio de Comunicaciones, sí la planeación estratégica en lo que es la red actual y los procesos futuros de proyectos que puedan aumentar la capacidad de kilometraje en el país, son muy relevantes. Digo, a final de cuentas hay un presupuesto asignado dentro del Ministerio de Comunicaciones para estos elementos, pero sí, sin duda, yo creo que la planeación estratégica debe tener una base clara, una base establecida en indicadores y sobre todo lo más importante, María Luisa, yo creo que los proyectos deben dar un servicio en tiempo y forma para que todo lo que proporciona el propio activo en temas de movilidad se mantengan en esas condiciones, y eso permite a los inversionistas, eso permite a los distintos entes que participan dentro del servicio del proyecto tener análisis de costeos, análisis de tiempos, análisis de forma mucho más establecidos, y eso, generado en una línea de tiempo a largo plazo, les permite ser más eficientes en sus operaciones propias. ¿Puede pasar algo similar en otras rutas como la ruta Puerto Quetzal, por ejemplo? No, bueno, yo creo que en la experiencia que hicimos, por ejemplo, en Palín-Escuintla, nosotros teníamos distintos elementos que nos mantenían precisamente en un esquema de operación, mantenimiento y conservación. Todos los mecanismos que teníamos establecidos para mantener la parte de señalización, la parte de la carpeta de rodadura, la parte de incidencias, la parte muy importante de obras hidráulicas, yo entendiendo que la parte sur del país es un área muy importante en temas climáticos, todo lo que es el mantenimiento y todos los que son los mecanismos de supervisión de las obras hidráulicas importantísimas, el agua y el peso y sobrepeso de lo que es el transporte son los dos elementos más nocivos para una autopista, y sí, sin duda, yo creo que el tener mecanismos y calendarios establecidos para lo que es procesos hidráulicos, procesos de la carpeta, procesos de señalización, procesos de seguridad, deberían de estar plasmados dentro de un escenario público para que de alguna manera también todo lo que integra precisamente estas actividades pues tengan esos elementos de medición, porque es importante el que esto perdure en el tiempo y que existan los elementos para que precisamente se cumplan estos indicadores, ¿no? ¿Qué debe cambiar de parte del Estado para que el mantenimiento sea contratado de forma oportuna y transparente? Bueno, muy buena pregunta, María Luisa. Yo creo que aquí hay distintos elementos que nos permiten ya el abarcar un ámbito público-privado para precisamente tener estos elementos que respalden actividades propias del Ministerio de Comunicaciones, en el sentido, por ejemplo, de lo que hemos platicado con nuestros amigos de Fundesce, que es una iniciativa bien interesante, es establecer mecanismos de corto plazo, en México tenemos una experiencia de 5 a 8 años, en donde se otorga un contrato de mantenimiento, reconfiguración y operación, en donde en este sentido se definen estos indicadores que te mencionó María Luisa, los cuales están vigentes y se transmite esa responsabilidad a un ente privado con estos indicadores, y el ente público lo que hace, o en este caso el Ministerio de Comunicaciones, lo que tendría que hacer es vigilar que estos indicadores se cumplan en tiempo y forma. Pero sí, sin duda, yo creo que hay distintas herramientas eficientes y probadas, con lo cual, independientemente a tener APPs o a tener concesiones, el espacio que puede abrir los MROs, como se le etiquetan, o incluso están dentro de la propuesta de Fundesa nombrados como contratos crema, en donde estos permiten precisamente la interacción de empresas privadas que puedan otorgar servicios de mantenimiento y conservación ligados a indicadores de servicio y que puedan dar estas premisas, sobre todo en tiempo y forma, y que garanticen la trazabilidad en calidad y en seguridad. ¿Y de parte del contratista o del concesionado? Bueno, yo creo que aquí la visión y ese transmitir esa responsabilidad al privado, pues validar que en este caso el cliente privado que esté asumiendo estas responsabilidades cuente con capacidad financiera, cuente con capacidad técnica, cuente con capacidad de respuesta y obviamente con una experiencia probada para que todos estos elementos y estos cumplimientos de indicadores queden respaldados dentro de los currículums de las empresas que pudieran participar cubriendo estos espacios. Guatemala no se detiene. Después de la pausa, en Guatemala no se detiene, tendremos la opinión de un experto
quien nos hablará sobre la ruta para tener mejores carreteras en nuestro país. ¿Cuál es la hoja de ruta para cambiar la forma en que se reparan y construyen carreteras? Básicamente, si hablamos de una hoja de ruta, tenemos que hablar de priorización y análisis de cuál es la infraestructura al que hay que darle mantenimiento. Tenemos en Guatemala divididas nuestras carreteras en rutas centroamericanas, rutas departamentales, rutas municipales, y estas pues a su vez tienen que tener un mantenimiento específico. Todo lo que es construcción y rehabilitación se encarga la Dirección General de Caminos. Todo lo que es mantenimiento de las rutas primarias, secundarias y terciarias se encarga la Dirección Ecovial. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Y continuamos con más de Guatemala no se detiene. Y como siempre buscamos la opinión de expertos para llegar a las respuestas a estas preguntas que le duelen a nuestra audiencia, como el tema de esta misión sobre la ruta para tener mejores carreteras. Un especialista nos responde sobre qué debe priorizar un país como Guatemala a la hora de buscar recursos para dar un mejor mantenimiento a las carreteras. Veamos. Hola, mi nombre es Otoniel Echeverría, soy el director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle y esto es Pregúntale al experto. En un país como Guatemala, con alto deterioro vial, ¿por dónde empezar y cómo debe ser la contratación para el mapeo de zonas críticas? Es importante iniciar en la ruta de trabajo y conocer realmente cuáles son las actuaciones de cada uno de los involucrados. Para poder generar este tipo de mapas, pues es importante conocer sobre el riesgo, vulnerabilidad y las amenazas que pueden actuar, tanto naturales como de origen antropogénico. A partir de ello, pues es que se van creando o se deberían de generar estas contrataciones, identificando los posibles actores. Prioridad de rutas a reparar. Es importante conocer la problemática que aqueja actualmente al país. Esto es básicamente tener una vialidad y una eficiencia en el transporte. A partir de ello es importante generar los puntos críticos a poder trabajar. Esto implica el trabajo en las carreteras de primer orden, como lo son las carreteras centroamericanas y las rutas nacionales. Es imperativo hacer referencia a que en la actualidad aún tenemos rutas nacionales que son de terracería, y esto implica dificultades en la movilización y el desplazamiento adecuado de las personas y la viabilidad del país. Mejora de drenajes. Con respecto al tema de drenajes, es importante hacer referencia a que en la actualidad muchos de los problemas que han venido aquejando es porque ha cambiado el modelo de precipitaciones, ¿verdad? La intensidad de las precipitaciones, y esto implica pues que en algunos casos ha sobrepasado la capacidad a la que fue desarrollada. Para poder trabajar bajo este aspecto es importante contextualizar o realizar nuevos análisis para poder identificar el aumento de cauces y si las secciones que actualmente se presentan en el país pues son las adecuadas. Esto implica una reingeniería de los sistemas de drenaje y la aplicación de tecnologías nuevas, como lo son por ejemplo los box culvert, que no son utilizados mucho en nuestro contexto, pero pueden brindar una buena solución. Cuando se hace referencia al reforzamiento de taludes, es importante vincularlo con la geotecnia. La geotecnia es una rama de la ingeniería que se encarga del estudio del suelo y de la estabilización de los mismos. Es importante, nuevamente, cuando hablamos de vialidad, cada proyecto pues tiene sus características y por ello debemos adaptarnos a las condiciones que tenemos en el lugar, mediante métodos de estabilización de taludes y medidas de protección y mitigación. Es importante tomar como referencia
la ubicación de cada uno de los proyectos para poder presentar soluciones puntuales en cada uno de los aspectos que generan problemas en cuanto al tema de inestabilidad y problemas de desprendimiento de material. Guatemala no se detiene. Y como siempre en Guatemala no se detiene, nos importa lo que piensas tú, que al final de cuentas eres el beneficiado o perjudicado de que las autoridades hagan su trabajo en cuanto a infraestructura, por supuesto. Veamos cuáles fueron las respuestas de un nuevo ¿Qué dice la audiencia? Con Jimena Santiago. Buenas noches, Jimena. Gracias, María Luisa. Esta semana en nuestro segmento ¿Qué dice la audiencia?, publicamos en nuestras redes sociales la pregunta: ¿cuál es la ruta o autopista del país que necesita mayor mantenimiento? En dicha publicación recibimos muchas respuestas que ahora les mostraré. Magda de León nos cuenta que todas necesitan mantenimiento. Guatemala no cuenta con infraestructura vial, sus carreteras son muy angostas y con el asfalto dañado, para movilizarse de una ciudad o un pueblo, el camino es muy incómodo y lento. Las distancias son cortas, pero por la lenta movilización vial, el camino se hace eterno. Mientras que Fernando René Solares Martínez considera que la ruta que más urge es hacia la integridad. A partir de esta ruta ya no se acudirá a la corrupción en la ejecución de proyectos. Jorge Antonio Estrada comenta que son todas las carreteras. Hay tramos que están en un estado lamentable y sin ir tan lejos, toda la calzada José Milla y calle Martí están fatales. Mientras que José María Martínez concuerda en que son casi todas las que necesitan reparación y señalización. Manejar de noche en la Interamericana es muy peligroso, más cuando hay neblina. Mario Bros Florian considera que todas las rutas hacia la frontera de El Salvador están en pésimo estado, mientras que Fabiola Hernández de García identifica que la carretera del Boquerón a Chiquimulilla necesita de atención, ya que por los problemas de la autopista Palín-Escuintla, el tráfico pesado es fuerte por allí y tiene muchos baches. Antonio Kivasig comenta que todas las carreteras están en pésimo estado. Todas necesitan mantenimiento urgente, porque todas las carreteras llevan a lugares turísticos y qué vergüenza que tengamos hermosos lugares y con accesos tan limitados y arcaicos. Por su parte, Eric de León nos comparte que la Interamericana de los Encuentros, Ashela, la Ruta Citosarco, la CA2 Occidente, son algunas de las que requieren de atención. Por último, Manuel Saldaña nos dice que son todas. Recuerda que fue hace unos días ese Jojotillo de Villanueva Canales y da pena esa carretera. Agradecemos la interacción de esta semana. Recuerda comentar las preguntas que publicamos semana a semana para aparecer en nuestro segmento de ¿Qué dice la audiencia? ¿Se puede contratar con antelación el mantenimiento de rutas para el invierno del próximo año? Considero que el equipo del Ministerio de Comunicaciones tiene las capacidades para poder empezar a generar la planificación de esos eventos que tienen que subir a Guatecompras para que estos estén listos en noviembre, diciembre y así puedan ser adjudicados en el mes de enero o máximo febrero, que es cuando ya tenemos presupuesto. No debemos de olvidar que en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que es bajo la cual se generan los eventos y que tienen que contar con presupuesto los proyectos, es muy importante tener una buena planificación. Y así como todo viaje tiene su punto de partida y su punto de llegada, esta emisión está cerca de llegar a su final. Pero antes haremos un resumen de lo que vimos durante estos 45 minutos en Guatemala no se detiene, en un nuevo En pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. La falta de mantenimiento genera un deterioro en la infraestructura vial, como el colapso que vimos en la autopista Palín-Escuintla. Evidencia la necesidad de trabajos de mantenimiento preventivos para evitar que una fisura evolucione a un bache o a un socavón. El uso de tecnologías en el pavimento como geosintéticos puede alargar la vida útil de las carreteras y retrasar la necesidad de mantenimiento. Estas soluciones pueden reducir la aparición de baches
y otros problemas estructurales, mejorando la durabilidad de las carreteras y reduciendo costos a largo plazo. La planificación del mantenimiento de las carreteras debe basarse en indicadores claros que permitan analizar costos, tiempos y formas a largo plazo. De esta manera, Sandro Testelli, director de Marnos Guatemala, considera que se contribuye a la eficiencia operativa y financiera de los proyectos viales. Guatemala no se detiene. Bueno, y llegó el momento de despedirnos de este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima.